El objetivo de este vídeo es explicar cualitativamente qué es lo que pasa en un circuito LRC, como el de la figura, y posteriormente también vamos a intentar explicar lo que pasa en un circuito LRC que está forzado, donde luego enchufaremos a una corriente alterna. No vamos a dar todo el lujo de detalles de las matemáticas. Quizás eso es para un curso más avanzado donde entendáis las ecuaciones diferenciales y lo veréis con todo lujo de detalles en la asignatura de mecánica clásica, pero sí que haciendo un par de actos de fe y partiendo de las soluciones vamos a entender lo que pasa. Bien, vimos en un vídeo anterior, en el circuito LC, donde no había resistencia, cómo la corriente o la carga de este condensador o la corriente del circuito oscilan como un oscilador armónico. Es decir, la corriente va y viene, el condensador se está cargando y descargando y la bobina inductora también está generando un campo magnético y se está descargando todo como un seno o como un coseno. ¿De acuerdo? Y eso lo vimos a partir de resolver la ecuación de Kirchhoff para una malla y nos salió la ecuación diferencial de un oscilador armónico. En este caso hemos añadido una resistencia y sin hacer ningún tipo de matemáticas ya podemos prever lo que pasa. Y es que vamos a amortiguar esas oscilaciones de carga en el condensador o esa corriente que va y viene, va a ir amortiguándose hasta desaparecer. ¿De acuerdo? El símil sería el de un oscilador armónico, un muelle con una masa sumergido en un líquido viscoso al que le cuesta poco a poco la fricción que hay de ese líquido con esta masa de aquí va a ir matando las oscilaciones del muelle. Bueno, pues si aplicamos la ley de Kirchhoff al circuito, tenemos que la diferencia de potencial de la parte inductora, que es esta de aquí, que ya no la vamos a explicar, pero ya sabemos cómo calcularlo, más la diferencia de potencial, la caída que hay en la resistencia, que es esta de aquí, más la diferencia de potencial en el condensador, como he dado una vuelta entera, tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Vale. La corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo. Por lo tanto, ya sabemos pasar de aquí a aquí. La corriente será entonces Q punto y será Q. Aquí tenemos una ecuación diferencial que si no fuera por este término, es la del oscilador armónico, una vez más. Hemos escrito esta ecuación diferencial para la carga en función del tiempo, pero también lo mismo es aplicable para la corriente. Si yo directamente cojo esta ecuación, por supuesto hago por menos 1, ¿vale? A todos los lados, como he hecho aquí, y derivo a ambos lados, la derivada de 0 es 0, sigue siendo 0, ¿vale? Y aquí tendría la segunda derivada de la corriente con respecto del tiempo, ¿vale? Más la derivada de I respecto de T, estoy derivando término a término, y aquí por R partido por L, más la derivada de Q respecto de T, que es la corriente, partido por LC. Es decir, tengo la misma ecuación diferencial tanto para la carga como para la corriente del circuito. ¿De acuerdo? Lo único que va a cambiar la expresión, la solución de esta y la solución de esta son idénticas, lo único que va a cambiar son las condiciones iniciales. Bien, que en un caso pues será corriente igual a 0 y la carga igual a Q0 en el condensador. Bueno, os he puesto aquí el símil con respecto a este de aquí, donde este sería la distancia que hay respecto a aquí. Vale, he definido gamma como R partido por L, omega 0 le he llamado a 1 partido por la raíz cuadrada de LC, ¿sí? Y directamente os voy a plantar la solución sin tener que resolverla. Esto es una solución de segundo grado, de segundo orden, es una ecuación homogénea, perdón, una ecuación diferencial homogénea, y su solución es esta de aquí. Aquí es donde tenéis que hacer el acto de fe. Pero sí podemos analizar lo que pasa, y pasa lo que esperábamos. Tenemos una parte periódica, una función que oscila como un coseno, aquí la tenéis dibujada, azul, que tiene cierta amplitud que en vez de ser constante, es decir, si yo quitase este término de aquí tendría un oscilador armónico Mondo y Lirondo, pero tiene una amplitud
que decrece con el tiempo, que es esta roja que he mezclado. Entonces, el producto de estas dos funciones os da esta función que os he representado aquí. La pulsación con la que oscila no es exactamente igual a la del oscilador armónico. ¿Os acordáis que omega 0 era 1 partido de raíz cuadrada de LC? Sino que es esta otra que he definido aquí. ¿Vale? Por lo tanto, la carga en el t igual a 0, la exponente vale 1, coseno de 0 vale 1, entonces la carga inicial del condensador es Q sub 0. ¿Vale? Entonces, en definitiva, esta solución refleja lo que esperábamos, y es que va a oscilar como un oscilador armónico, pero se va a ir atenuando, las cargas en el condensador van a ir hasta 0 y la corriente también va a ir desapareciendo. ¿De acuerdo? La derivada de esta función lo podéis hacer vosotros. Si la derivaseis, obtendríais la solución de esta ecuación diferencial, que es la corriente. Es mucho más cómodo trabajar en términos de fasores, en el plano complejo. No lo vamos a hacer, no me interesa que lo hagáis, lo haréis en segundo. Pero sí quiero que entendáis lo que está pasando, en definitiva. Aquí he puesto una nota sobre amortiguamiento. Pudiera darse el caso de que esta resistencia fuera muy grande, ¿vale? Es decir, que este líquido viscoso en el símil del oscilador del muelle tuviera una viscosidad muy grande y hubiera una fricción muy grande aquí. Entonces llega un momento que si la resistencia es muy grande comparada con este término, omega se vuelve imaginaria. ¿De acuerdo? Es decir, cuando 1 partido de LC sea menor que r cuadrado partido de 4L, esto va a ser un número imaginario, entonces el coseno de un número imaginario te dará una solución de este tipo. Es decir, una exponente, una suma de unas exponentes, no nos importa cómo son estos coeficientes, pero son unos coeficientes reales que decae rápidamente a 0. Es decir, no le das tiempo ni a hacer una sola oscilación ni a la corriente ni a la carga o, en este caso, a la masa. ¿De eso se le llama sobreamortiguamiento y se produce para un valor de la resistencia crítico que sea en esta condición de aquí? ¿De acuerdo? Vale, pues bueno, esto es todo lo que quiero que sepáis a nivel cualitativo del circuito LRC. Es fácil de comprender. Ahora la siguiente pregunta es: ¿qué pasa si pongo aquí una fuente, pero una fuente alterna? Es decir, una fuente que me empuje la carga, que me produzca una carga alterna en un sentido y en otro. Bueno, pues una vez más, de forma cualitativa, aquí os he dibujado una fuente de corriente alterna, ya sabéis cómo obtenerla, ¿de acuerdo? Está introduciendo una carga para atrás y para adelante, y si aplico Kirchhoff, tengo la misma ecuación diferencial que antes, que esta de aquí. Lo que pasa que ahora tengo una pila. Entonces tengo que incluir lo que hace mi corriente alterna, que es esta de aquí que he metido. ¿Vale? Una vez más, esta ecuación diferencial es válida tanto para la corriente, si derivo a ambos lados, la derivada de E0 seno me daría E omega mayúscula partido por L coseno, ¿de acuerdo? Y lo mismo sería para la carga. ¿Vale? Entonces, indistintamente, hablamos de resolver la corriente tanto como la carga. Bueno, ¿qué es esto? Otra vez he escrito mediante el símil mecánico la ecuación diferencial, he usado la notación de puntos para la derivada segunda respecto del tiempo, he definido omega como R partido por L, esto es, si queréis, omega 0, aquí se me ha olvidado ponerle omega ceros, ¿vale? La pulsación propia. ¿Sí? Y aquí tenéis que tener en cuenta un concepto diferente, y es: esta omega mayúscula es la pulsación, ¿de acuerdo? 2pi igual a omega por t es la pulsación, o 2pi partido por omega mayúscula es el periodo con la que la corriente oscila debido al generador, ¿de acuerdo? Que es distinta de la omega natural, esta del propio circuito. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales? No vamos a entrar, pero veréis en vuestra asignatura de matemática que la solución de toda esta ecuación diferencial
es una solución a la que llamamos transitoria del problema homogéneo, que ya lo hemos resuelto en la transparencia al principio del vídeo, más una solución estacionaria que viene de una solución particular de aquí, ¿vale? O sea, es decir, una solución que se queda para siempre y otra que va a morir. Esta solución transitoria que no he escrito son cualquiera de estas, bien sea esta, o bien sea esta, o la del crítico que no lo he puesto, ¿vale? Y la solución estacionaria es esta de aquí, que una vez más os pongo sin ningún tipo de demostración, pero que no es difícil de conseguir, donde tiene una amplitud y lo importante es que bien sea, esto hace referencia bien sea a la carga o a la corriente, me es igual. Vale, pues esta solución tiene una amplitud y tiene una pulsación que es la de la propia fuente, la que le obliga la fuente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, la amplitud con la que va a oscilar, bien sea la corriente o bien sea la carga, es igual a F0, donde F0 vale todo eso, partido de la pulsación, partido de todo esto, que es la raíz cuadrada de la pulsación con la que actúa el generador, menos omega 0 al cuadrado, más el término de viscosidad, que es RL al cuadrado por la pulsación al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante, lo cualitativo que quiero que veáis? Independientemente de la solución transitoria que cojáis al principio, bien sea la sobreamortiguada, bien sea la de amortiguación débil, al principio la corriente aquí, pues puede hacer distintas cosas. Aquí tenéis unas soluciones posibles. Esta es una, ¿vale? Esta es otra y la roja es otra. Pero transcurrido un tiempo, esta solución transitoria se va a pique, lo hemos visto antes, se va al garete, ¿vale? Puede ser que se vaya muy rápidamente o se vaya después de unas oscilaciones, no sé si igual, pero se va al garete y lo que hace la corriente y la carga es oscilar de forma estacionaria, con esta forma, una amplitud por el coseno, y con la misma pulsación que la fuente que genera la corriente. Aquí os he dibujado en rosa, ¿de acuerdo? La fuente externa, esta. Me da igual el seno que el coseno, que tiene una pulsación característica, ¿vale? Sí, bueno, pues como veis, todas las soluciones de la corriente o de la carga convergen a la solución estacionaria y de aquí a aquí el periodo de esta y el periodo de esta es el mismo, ¿de acuerdo? Y la amplitud con la que esta amplitud plus menos A, con la que van a fluctuar la corriente o la carga, viene dada por esta expresión de aquí, donde forman parte tanto la pulsación de la fuente externa como la pulsación propia del sistema. Hay un efecto de resonancia y es que si omega 0, si os fijáis, está completamente determinada por la bobina que pongáis aquí y por el condensador que pongáis aquí, ¿de acuerdo? Pero podríais jugar con omega, que es la pulsación de la fuente externa. Podríais jugar que fluctúe más rápido o más despacio la corriente. Bueno, pues cuando fluctuéis y consigáis que omega sea igual a omega 0, ¿de acuerdo? Aquí se dará un fenómeno de resonancia, este término se anula y la amplitud es igual a f de 0 partido de esto va a la porra, eso es omega 0, ¿vale? Y esto será máximo, conseguiréis unas amplitudes máximas, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto es lo que os quería decir de forma cualitativa. Si queréis todo lujo de detalles respecto a las matemáticas, os invito a que cojáis el libro de Juan María Aguirre Gaviria de Mecánica Clásica. Tiene un capítulo de oscilaciones y oscilaciones débiles donde tenéis todos los detalles hechos.